Con documentales y series temáticas la mayoría de las veces, en la televisión pública se le ha dado espacio a grupos de especial importancia y arraigo como las comunidades étnicas, las afrodescendientes, las raizales y los pueblos rom. ¿Esto es suficiente? ¿Se sienten estas comunidades representadas en la televisión colombiana, tanto pública como privada? ¿Se brindan los espacios necesarios? ¿Se cuenta por ellos, a través de ellos, lo de ellos? Este es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Bienvenidos. En El Contenedor consultamos igualmente a realizadores audiovisuales y a expertos en el tema. Veamos. Yo creo que la televisión pública nacional está haciendo un esfuerzo muy interesante y muy valioso por generar visibilidad de las comunidades étnicas del país. Creo que desde la televisión regional y la televisión pública nacional se está tratando de contar un país más diverso, un país desde la frontera, desde los márgenes, desde la alteridad. Y creo que en ese sentido la televisión pública tiene la obligación de contar ese país afro, ese país étnico, ese país de minorías, ese país que no está narrado desde el centro, desde un estudio en Bogotá, sino que está narrado desde las carreteras, desde las plazas, desde los centros comunitarios. En general, me parece que es una obligación de la televisión pública hacerlo y bueno, van en un camino y en un esfuerzo por encontrar la manera de contarlo. Las comunidades, tanto indígenas como afrodescendentes del país, realmente nunca han tenido una manera de representarse en la televisión colombiana como tal. Si hay unos intereses del Estado frente a la diversidad cultural, el Estado representado en las entidades como Señal Colombia, como los canales regionales. Sin embargo, tampoco llega a ser suficiente para mí, porque realmente todavía hay como una mirada muy hacia el exotismo, hacia este tipo de comunidades representadas en algunos documentales. Sigue conservándose esa mirada en el televidente de lo exótico que son nuestras comunidades étnicas, más no tomándolo como realmente como parte de nuestra historia y parte de nuestra esencia como nación. Es decir, antes de llegar a ser lo que somos con estas vestimentas y nuestras creencias y demás, éramos todas esas comunidades étnicas. Y creo que la televisión todavía tiene una deuda histórica pues, con estos procesos. En los últimos años se les ha dado visibilidad, pero más que todo a ciertas etnias. Pero digamos que hay algunas que han estado un poco marginadas de la televisión, que no han tenido esa misma presencia que tienen, digamos, las comunidades afro o las comunidades indígenas, que es el tema de los rom. Los rom casi no los vemos en pantalla y hacen parte de esas minorías de nuestro país. La labor de la televisión frente a la manera como vemos las comunidades, si hablamos de los canales privados, que es lo que realmente tiene más rating, o sea, sin mentirnos, obviamente sigue siendo una mirada totalmente mucho más, se hablaba en la pregunta anterior del exotismo, sigue siendo una mirada totalmente fuera de una comprensión hacia las comunidades, sus cosmogonías y sus lenguajes, y es como casi un desconocimiento realmente. Y si hablamos de lo indígena, creo que, bueno, no es que veas 24 horas los canales privados, pero creo que no hay una representación indígena en ningún, bueno, ni en reality ni en telenovelas. En los noticieros meramente los tocan cuando ocurre realmente una tragedia en una comunidad indígena. Entonces realmente, si nos vamos a los canales privados es cero, más que apoyar realmente la mirada hacia todo esto es un desconocimiento y creo que por el contrario lo perjudica. En el caso puntual de Telecaribe hay algunos programas muy particulares en los que lo hacen. No sé, se me ocurren ahora el Colectivo, Capicúa, Gringo, programas donde vamos y contamos a ese otro étnico, vamos y contamos a ese otro afro, pero creo que hace falta todavía comenzar a contarlo más desde allá, desde las comunidades, ¿sí?
También obviamente es un tema de producción que habría que ver cómo se resuelve, pero creo que la idea de que alguien de la ciudad va a ese lugar y nos cuenta ese lugar todavía genera una relación de poder desde las ciudades hacia las comunidades, desde las ciudades hacia los campos y desde las ciudades hacia los otros, hacia los márgenes. Entonces creo que la ruta podría ser encontrar la manera de que esas comunidades comiencen a contarse ellos mismos o comiencen a narrarse ellos mismos. Desde sus inicios y desde su misma creación ha estado muy tratando de tener, de evidenciar, de registrar, de mantener toda esa cultura y todo ese acervo de las minorías afro, de las minorías, de los indígenas, de los gitanos. Sin embargo, todavía hace falta trabajar mucho más eso, sobre todo porque el ideal, como se planteó en una ocasión por parte de la administración, era que la misma comunidad generara sus propios contenidos, que generara su propia mirada, que no fuéramos nosotros los realizadores del canal los que fuéramos y interviniéramos a esas comunidades, sino que esas comunidades hiciesen su propio contenido. Creo que debería de alguna manera buscarse la forma de generar unos contenidos desde lo étnico, desde las comunidades, desde los pueblos, desde lo rural, pero generados por ellos mismos. Yo no sé si de pronto hacen falta procesos de formación también. Yo no sé si lo que hace falta de pronto es tratar de generar series o productos en los que esté intrínseca esa idea de contarse desde la comunidad. Yo no sé si lo que falta es más inversión, habría que ver, pero sí creo que esta idea de hacer 40 episodios con una persona que va a 40 lugares diferentes y que además tiene que hacerlo en 2 meses, no sé si eso alcance realmente a reflejar una región tan diversamente compleja como la región Caribe. Creo que habría que buscar la manera de generar otras formas de producir y permitir que estos programas realmente tengan un contenido mucho más denso y culturalmente mucho más rico de lo que se está haciendo hasta ahora. Habría que pensar si las comunidades realmente desean hacer parte de eso. O sea, también es una pregunta que habría que hacerse, no como entonces vamos a decirle a las comunidades que hagan televisión, sino habría que preguntarse realmente si ellos lo ven como una necesidad frente a su cultura. Hay culturas que lo han asumido, como las de la Sierra Nevada, pues hay un referente que es Palabras Mayores, que es con Telecaribe. Ahí se ve claramente que hay una intención de la comunidad frente a mostrarse en televisión, y eso se me hace muy interesante porque fue un poco más auténtico. Sin embargo, bueno, esto es un puntico en medio de una amalgama más grande. Yo creo que falta mucho más porque realmente Colombia es un país que tiene 60 y pico comunidades indígenas y lenguas, y realmente, pues para mí debería ser una representatividad mucho más grande. Yo sí creo que toda comunidad tiene historias que contar, y yo creo también que toda comunidad debería ser dueña de su propia narrativa. Yo no creo que uno debería ir a los lugares y contar la experiencia de que uno fue al lugar, sino que uno debe tratar de encontrar cuál es la narrativa de ese lugar y tratar de contarlo desde allí. Permitir que ellos cuenten su propia historia, permitir que los indígenas narren su propia sierra y que los afro narren su propio pueblo y que las comunidades en general narren su propio entorno, su propio espacio y sus propios conflictos. Porque creo que ahí es donde realmente estamos estableciendo un diálogo real como región. Luego de la pausa volveremos con un invitado muy especial en el estudio para seguir conversando acerca de la presencia y representación de las comunidades étnicas en nuestra televisión. Ya regresamos. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca del acceso de las minorías, de las comunidades étnicas y afrodescendientes a la televisión, y tenemos un invitado muy especial, Harold Ballesteros, investigador y gestor cultural con mucha experiencia precisamente en el manejo de estos temas. Profesor Ballesteros, muchas gracias por acompañarnos en El Contenedor. Gracias a ti por la invitación. Profesor, históricamente, ¿cómo valora usted la presencia y la representación que han hecho los medios de comunicación de las comunidades étnicas y afrodescendientes? Bueno, lo primero que habría que aclarar es a qué nos referimos con comunidades étnicas y con minorías étnicas.
De lo que se trata es de entender en primera instancia que hablamos de minorías cuando, aunque se es mayoría numérica, no se tiene acceso al poder. Esa es la primera característica que se tiene que tener clara. Y lo otro es entender que Occidente en los últimos años, ante la incapacidad, digamos, de darle cumplimiento a determinadas normas, entonces se inventaron un poco eso de la discriminación positiva, ¿verdad? Eso se montó en Europa y luego empezó aquí, después de que se derivó de la Ley 70, y entonces esa discriminación positiva lo que implica es que se le dé alguna posibilidad de acceso, ¿no?, a distintos medios, ¿no?, y a distintas instancias públicas, básicamente, ¿no? Entonces, allí, digamos, esa sería la primera forma de entrar y del por qué entrar a los medios. Volviendo al punto, ¿cómo han representado entonces los medios de comunicación a las minorías? Durante muchos años, todos saben que las minorías, las indígenas ni siquiera se reflejaban, y los afrodescendientes ocupaban papeles muy de tercera categoría en los medios. Es decir, las primeras cosas que se vieron en televisión, que fue dramatizados como La Vorágine, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se empezaron a ver María de Jorge Isá, y se empezaron a ver negros, pero en su papel de subalternizados, ¿verdad? Y así ha seguido la historia, no larga historia, donde incluso hubo que blanquearse. Entonces, por ejemplo, algunos negros tenían que mandarse a operar la nariz, alisarse el cabello, etcétera, etcétera, para poder encajar dentro de lo que los palenqueros denominan sociedad mayoritaria. Desde la televisión pública, en particular en el caso colombiano, se ha procurado, en mayor o menor medida, darle participación, darle ventana a las comunidades étnicas y afrodescendientes, a lo que estamos ahora aclarando desde el término de minorías. ¿Cree usted que ha sido suficiente ese esfuerzo de la televisión pública o que hace falta? Bueno, tú sabes que aquí no hay ningún esfuerzo de lo público. Lo que ha habido es que los que están en la periferia, ¿no?, del país, indígenas, negros, la población rom, entonces ha habido que empujar y exigir en oportunidades de manera demasiado beligerante para poder tener acceso a algunas franjas en los medios, ¿no? He visto por ahí los salandresanos, raizales, que están haciendo algunas cosas interesantes, pero también cayendo en lo farandulero, etcétera, etcétera. Pero no hay una construcción desde lo afrodescendiente, si se tiene en cuenta lo social, lo político, lo económico, lo cultural, sino que digamos que se ha caído en algunos casos en la cultura estándar. Y por el otro lado, las otras cosas que he visto en los canales públicos nacionales es la de informar cosas y quedarse en dos puntos que no dejan de ser interesantes culturalmente, pero que no puede quedarse allí una comunidad, y es en lo folclórico. Fundamentalmente eso, lo folclórico, pero pocas veces mostramos a los científicos afrodescendientes, pocas veces mostramos, por ejemplo, a los directores de cine. Acaba de salir este joven del Chocó, Johnny con Candelaria, sí, que está, digamos, siendo bastante interesante, y sin embargo, ese muchacho acabamos de verlo porque nos lo mandaron el nombre de otro lado. Desde muy afuera, desde Cuba y desde los Estados Unidos, nos dijeron: vea, allá en Colombia hay un joven director de cine que hace esta y otra cosa, ¿verdad? Entonces, y lo que tú ves con lo que he alcanzado a ver de la película es todo el apoyo de otro país,
¿verdad? Y menos de este. Entonces, así las cosas, lo que ha habido es muy poco, los avances son relativamente pocos y por parte de la comunidad misma hemos tenido unos problemas que tenemos que reformar, digamos, de alguna manera, hacer reingeniería con las intencionalidades que tenemos, ¿verdad? Con los propósitos y con la intencionalidad de poder llegar a la mayor parte del público y dialogar. Sí, establecer el gran diálogo nacional, ¿no? El diálogo que se tiene que establecer con los guerreros, que se tiene que establecer con los políticos, que se tiene que establecer con los dueños de la economía, etcétera, etcétera, lo que dice Martín Barbero, ¿no? Es todos sentados a la mesa y cada grupo va a relatar, va a establecer su relato, va a poner su relato sobre la mesa para poder entrar a construir este país, a construir nación. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. A mi parecer, la televisión privada no le interesa eso porque no lo ve como un tema de interés general, pero la televisión pública, la que está haciendo el gobierno, sí se ha dedicado a esos temas y ha sacado, he visto muchas series de televisión, muchos comerciales, muchos documentales. Me parece que no, ya que no le dan la suficiente importancia que se merecen, puesto que son grupos que nos representan culturalmente. Yo creo que eso ha venido evolucionando, además a partir de toda la política pública, sobre todo el Ministerio de Cultura, en el tema de apoyar la diversidad cultural. La verdad no. Bajo mi punto de vista, los medios de comunicación se están enfocando más en las culturas menos tradicionales, pero no le dan ese espacio a los grupos étnicos en realidad. La televisión es un medio importante, sobre todo porque de esta manera queda en evidencia. Por lo menos nos ayudan a que nosotros conozcamos más, profundicemos más sobre esa cultura, sobre esas tradiciones de esas diferentes etnias que hacen parte de nuestro país. Hasta cuando se volvieron visibles, nosotros no teníamos referencias muy marginales. De hecho, digamos, si no hubiese sido por la televisión, no hubiese tenido ese conocimiento de que en nuestro país, y sobre todo acá en la costa caribe, tuviésemos la presencia tan fuerte de la comunidad gitana, de la comunidad rom, acá en la costa caribe. En el caso también, si no hubiese sido por la televisión, ese fuerte componente de la comunidad afro en Santa Marta tampoco se hubiese podido evidenciar. Creo que la televisión debería reflejar la cultura diversa de este país. Nosotros somos, de alguna manera todos somos mestizos, ¿no? Todos somos producto de una mezcla de culturas y de saberes y de razas, y eso debería estar reflejado en la televisión, sobre todo en la televisión pública regional. Está bien que somos productos de una mezcla cultural de hace siglos, pero creo que igual no deberíamos desconocer realmente nuestros orígenes. Los niños, los jóvenes que empiezan a ver televisión, no deberían ver eso como algo que realmente fue, sino que realmente existe. Cuando se logra la representatividad de algo en el discurso televisivo, eso se siente como un triunfo. Cuando un canal nacional de televisión pone un protagonista de una novela, pone un afro como protagonista de una novela, genera de alguna manera una normalización, una reivindicación de lo afro. Te dice, no todos los colombianos son blancos, bogotanos, abogados, sino que hay colombianos que son afros y que son jugadores de fútbol o que son músicos o que son campesinos. Si nosotros logramos visibilizar y poner en lo televisivo esas otras formas de ser región y esas otras formas de ser colombiano, le estamos diciendo a la gente, hay un país variado, diverso, donde hay un otro que es diferente a ti, que no necesariamente es de tu ciudad, pero que es tan colombiano como tú. Y la televisión normaliza y le da espacio y le da visibilidad a esas otras formas y permiten que yo pueda tener contacto con eso.
En ese sentido la televisión es eso, es una forma de generar diálogo, una forma de ver otros países, me refiero a otras Colombias, y una forma de generar sentido de pertenencia y sentido de la diversidad dentro de lo nacional. En esa idea de escuchar un solo relato, influyó notoriamente, por ejemplo, el que la televisión hasta mediados de la década de los 80 era una sola centralista en el país, y habría que también revisar, y le pregunto, si con la llegada de los canales regionales se ha podido ver entonces una mayor posibilidad de diálogos. La televisión regional no logró apropiarse de la intencionalidad de otros relatos. No fue así. Y de alguna manera lo que hicieron, por ejemplo, en Telecaribe, recuerdas que desde que empezó, entonces Trópicos, y si tú reúnes Trópicos, tú dices, ¿dónde está el relato afrodescendiente en Trópicos? ¿No? Uno que otra cosa. Lo veíamos cuando iban al Magdalena, cuando iban a Bolívar, etcétera, y entonces los danzantes, los cantantes, todo este relato tenían que tocar lo afrodescendiente, pero no era una indagación sobre lo afrodescendiente. Eso no lo hubo, ¿sí? Es decir, hubo un principio regional. Por Magdalena damos tantos cupos para que hagan un trópico. Por Bolívar otro trópico. Por Atlántico otro trópico. Por Pero no se habló de lo étnico. No se dijo un trópico para lo étnico. Es decir, para lo indígena del Caribe colombiano y para lo afrodescendiente del Caribe colombiano. Lo afrodescendiente y lo raizal. De alguna manera, las convocatorias que en su momento la Comisión Nacional de Televisión y ahora la Autoridad Nacional de Televisión tienen al respecto precisamente de promover, y desde el Ministerio de Cultura también, de promover la realización de contenidos audiovisuales por parte de las comunidades étnicas y afrodescendientes, busca, de alguna manera, suplir ese vacío. ¿Es suficiente? Pareciera que no. Hay varias cosas que tienen que ver con eso. Uno, no se ha preparado a la gente para la presentación de proyectos en eso. Uno. Dos, no hemos tenido la oportunidad la comunidad afrodescendiente de indagar bien de qué se trata, qué es lo que nos ofrece tanto el Ministerio de Cultura como las otras entidades públicas al respecto, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando se presentan las convocatorias, hay los expertos en hacer proyectos, ¿no? Son los que lo hacen y ven allí una oportunidad. Oye, mira, hay plata para lo étnico, entonces metámonos por allí, que allí seremos seguros ganadores. Pero no estamos trabajando con la comunidad afrodescendiente para que sea ella la que proponga el qué hacer en los medios de comunicación. O sea, no solamente en televisión, sino bueno, en todos los donde convergen hoy las nuevas tecnologías, ¿no? Todas las posibilidades que da. Profesor Ballesteros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Gracias a ti, ha sido un placer. Muy bien, igual. Y ojalá que podamos seguir conversando al respecto de estos temas y que le hagamos seguimiento. Ojalá, ojalá. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. La televisión pública, por su misma esencia, tiene dentro de sus responsabilidades el brindar espacios para que el país en su conjunto se sienta representado. Esto, por supuesto, incluye a las comunidades étnicas y afrodescendientes. Esa representación debe ser propositiva, debe hacerse con respeto, debe hacerse integrando el relato y la mirada de la misma comunidad, pero sin perder de vista que como televisión debe ser entretenida. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.